Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico y Memoria, nuestra cita de todos los martes a las 21 por Radio Rebelde, el programa radial de la organización Proyecto Cultural Maíz, que se replica en varios medios compañeros, en simultáneo con Radio Megafón de Neuquén, los miércoles de 14 a 16 por radiopopul.ar en el espacio de Pelusa, los viernes a las 14 por radiotv.ar La Reconquista, por FM 100.1 Vox Populi, Radio Bariloche, que nos repite los viernes de 20 a 22, y Daniel Toselli de Radio Libre de FM Trenquelauquen, que también nos repite. Enormes gracias a todos ellos. Abrazamos fraternalmente al compañero Gustavo de FM Ágora de Mendoza, a los compañeros de La Voz de Radio Ada por FM 102.5, a Beatriz de Trenquelauquen, que hoy nos envió saludos antes del programa. ¿Quiénes producimos? Aquí los tengo en pantalla. Zulma Valentina Gómez, Marcelo Colágero, Susi Santiago, Roberto Paiva, Oscar Pacio, Silvio Benítez y Ricardo Con. En las alocuciones, nuestras voces radiales, Rafael Solano y Mary López, y contamos con la colaboración de compañeros y oyentes que aportan sus temas de interés sociocultural, político, histórico de los pueblos latino, afro, indoamericanos de la patria grande. Salimos al aire gracias al profesionalismo de nuestra operadora técnica, Dayana P. Álvarez. Y para comunicarse con nuestro programa, llamar o whatsappear al 11 26 90 8496. Ahí se escuchan ruidos de fondo de no sé dónde. Y tenemos que decir que continúa el terror represivo en Jujuy. Han detenido al doctor Roberto Nayar. Vamos a pedirle a Dayana que lo imita, por favor, al doctor. Buenos días a la comunidad del pueblo jujeño que tuvo la generosidad de invitarme en reiteradas oportunidades a asesorarlos jurídicamente sobre el derecho que tenían en su momento a efectuar el reclamo público por los atropellos que viene sufriendo por parte del gobierno de la provincia de Jujuy y fundamentalmente para asesorarlos sobre las vías alternativas que hay a la sanción de una constitución que todos reconocemos que tiene cláusulas absolutamente violatorias de la Constitución de la Nación, los tratados internacionales. Quería manifestarles que entre las maniobras que se llevaron a cabo para evitar mi asesoramiento jurídico, el asesoramiento jurídico que todos me pidieron, el gobierno de la provincia decidió a través del Poder Judicial detenerme para impedirme todo contacto con las personas, con la comunidad que requirió mis servicios jurídicos. Esta es la razón por la que solicito disculpas de que no voy a poder continuar de modo presencial asesorándolos respecto de los mecanismos que existen, mecanismos jurídicos que existen para defender no solamente los derechos conculcados en la Constitución de la provincia, sino la falta, como lo dije en algunas oportunidades, la indefensión absoluta de la que padecemos todos los jujeños por el hecho de que el señor gobernador de la provincia maneje el Poder Judicial y la impunidad absoluta de la que él goza por el hecho de que no tenemos a dónde quejarnos por los atropellos que él comete. Así que tengo creo que 20 días de detención y les agradezco, les manifiesto además que me siento absolutamente tranquilo porque quienes no tenemos problemas en nuestra conciencia no tenemos por qué temerle a nadie. Muchas gracias, buenos días. Bueno, como en los peores tiempos de la dictadura, la familia denunció que el abogado fue detenido en inmediaciones de su domicilio. El abogado fue uno de los primeros juristas en denunciar varias ilegalidades respecto de la aprobación de la reforma de la Constitución provincial y realizó en estas semanas charlas informativas en varias localidades de la Puna jujeña.
además de ir varias veces a asesorar y explicar jurídicamente cómo se podría accionar en contra de la reforma express de la Constitución e incluso en contra del gobernador Gerardo Morales. Camila Müller, la docente y artista torturada en su casa en Jujuy, expresó: no viví la dictadura, pero creí que me chupaban. Tras la sanción express de la reforma constitucional de Morales, vinieron las persecuciones, la represión y los ataques a manifestantes que se multiplican. Una de ellas fue Camila, que primero fue seguida y luego le entraron a su casa, la ahorcaron con un cable, la abusaron y torturaron durante media hora sin ninguna respuesta oficial. Deja de mover el culo y de hacerte la revolucionaria, le dijeron antes de irse. Horrible estas cosas que están pasando, realmente recuerdan la peor época más negra, más oscura de la Argentina. Y habíamos dicho nunca más. Pero bueno, se presenta como vicepresidente. Tiene que hacer buena letra con los muchachos que lo van a votar. Es terrible. No hablemos, estuvo en Rosario. Bien, la que me responde es Susi Santiago. ¿Cómo estás esta noche, Roberto Paiva? Tratando de desmutearme, bien, con bastante frío acá en Cava, pero helado y conmovido por todo esto que está pasando, que se está contando en Jujuy. Bueno, no sé, hay que usar el ingenio para ver cómo tratar de frenar todo esto, juntarse, abigarrarse para pelear contra toda esta manada de latrocinios, de crímenes realmente. Tal cual. Para eso el mirazo del 20 de junio, ¿no? Del 20 de julio. Sí, hay que replicar. No, el día de amistad con los jujeños, de apoyo, de fraternidad con ellos. ¿Cómo estamos esta noche, Zulma Valentina Gómez, desde el Nodo de la Familia? También con mucho frío, pero esto hay que seguir visibilizando estas problemáticas que la verdad no pueden continuar. Es evidente que hay un apoyo logístico importante de parte principalmente de la Corte Suprema, porque no hace absolutamente nada en favor del pueblo. Y bueno, vamos con la marcha del 20, todos y todas. Bien, allí estaremos. Vamos a pedirle a Dayana escuchar el próximo audio que enviaste vos, Zulma, que tiene que ver con los temas de Jujuy. Por favor, Dayana. Hola, compañeros, compañeras. Bueno, voy por vos porque amerita la urgencia y la necesidad de contexto. Ayer se ha manifestado y se está concretando una cacería de brujas. Ayer a la tarde hubo 22 detenidos en Humahuaca. Hoy empezaron allanamientos y hay 2 profesores, un profesor universitario y un no docente detenidos. Ayer la policía entró al rectorado mientras estaba sesionando el Consejo Superior y están reteniendo todos los fondos de coparticipación a los municipios que tienen cortes y que están de alguna manera apoyando las medidas de las comunidades originarias. Se está denunciando a policías que están merodeando en las casas de las personas que participan en los cortes, en las manifestaciones y en las marchas. Necesitamos difusión. Estamos muy preocupados, muy desprotegidos, muy desguarnecidos y no se termina de interpretar la gravedad de la situación. Espero que nos den una mano en difundir y en estar atentos a cuál es la situación en la provincia. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vivencian? De una manera realmente espantada. Nunca pensé que iba a volver el horror así en la Argentina, pero evidentemente el terror existe, no lo podemos negar. Y ese terror que se está produciendo en Jujuy tenemos que tener mucho cuidado porque es una muestra de lo que puede pasar en la Argentina.
Nosotros, en realidad, lo que estamos viendo es que vamos a dar respuesta a partir de nuestra solidaridad, de nuestra presencia en la calle ahora el 20, de todas las formas que podemos replicar estas barbaridades. Pero lo que realmente hay que exigir es a quien, aparte quien debe hacerlo porque tiene tareas dirigenciales y responsabilidades políticas y éticas, de dar las respuestas que corresponden. No puede ser que recién ahora se intervenga el PJ jujeño. No puede ser que no haya nadie que sea capaz, desde el gobierno, desde todas las formas de gobierno que representan seguramente o dicen representar los intereses nacionales y populares, que queden circunscritos a un silencio cuya complicidad es tan evidente, tan manifiesta, que se hace imposible negarlo o ningunearlo, como se dice vulgarmente. Es tal cual. Con la colaboración de Dayana, nuestra operadora genia, maga, a ver si podemos poner un audio que nos muestra cómo se ve la situación en Jujuy desde Europa. Adelante, compañera. Vámonos a Argentina. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Bueno, hablemos de la fascistización de las instituciones en el marco de una sola provincia. ¿Qué pasa cuando la derecha tiene controlado el poder político, el judicial, el mediático y el monopolio de la violencia? Nos vamos hoy a Argentina, como ya hemos avisado, a la provincia norteña de Jujuy, que en las últimas semanas ha sido escenario de, primero, un estallido popular y luego de una tremenda represión que fue condenada por unas cuantas organizaciones de defensa de los derechos humanos y por la ONU, entre otros. Una breve cronología de qué pasó en Jujuy, por qué motivo y con qué consecuencias. Adelante. Eso es, todo empezó cuando el pasado 15 de junio el gobernador Gerardo Morales, de Unión Cívica Radical, de derecha, aprobó una reforma expresa a la Constitución provincial, sin debate, sin consultas, de la noche a la mañana, de forma irregular, por decirlo suavemente. La reforma tenía varios puntos bien polémicos. El primero y el más grave era que se incorporaban mecanismos de desalojos express en los casos de ocupaciones no consentidas. Eso abría el camino fácil para echar a comunidades indígenas de sus tierras en caso de que no tengan registros de propiedad. Las comunidades indígenas viven diseminadas en el altiplano desde hace siglos. Muchos de ellos no tienen ni personalidad jurídica ni títulos de propiedad, pero son sus tierras ancestrales. Esa nueva modificación habría permitido a las empresas mineras interesadas en el litio y en otros recursos naturales que abundan en esas zonas echarlos de sus tierras escudándose en la Magna Carta. Otro de los puntos que introdujeron en la Constitución restringía el derecho a la protesta. Se prohibían los cortes de rutas y de calles. Prohibir los cortes de rutas. Quien conoce un poquito Argentina sabe perfectamente que esta es una forma muy común de protestar en todo el país. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, que decía la canción, y al igual sucede en muchos otros países, ¿no? Tampoco estamos descubriendo el agua tibia con esto. En cuanto se hicieron públicas esas iniciativas, centenares de personas salieron a las calles reclamando suspender el nuevo texto constitucional. A las comunidades indígenas se sumaron los docentes exigiendo subidas salariales, porque resulta que los maestros de Jujuy son los peor pagados del país. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno local? Enviar a la infantería provincial para reprimir a todos. Las imágenes que a lo largo de días llegaban de Jujuy eran terroríficas. Si vinieran de Venezuela, estoy segura de que todas las habríamos visto ya en cualquier lugar del mundo, pero no era el caso, y por si la infantería no fuera suficiente, salieron a reprimir decenas de agentes policiales vestidos de civil, sin ninguna identificación, sin órdenes de aprehensión. Policías vestidos de civil agarraban a la gente, la metían en coches y se la llevaban a un centro de detención. Ese modus operandi se evidenció en numerosos vídeos que se difundieron en las protestas, y en esas imágenes también se ve a encapuchados, vestidos de civil, tirando piedras a los manifestantes. Toda una serie de mecanismos ilegales que recuerdan los años más oscuros de la historia argentina. Estremecedor que vuelva a suceder ahora en 2023. Como a la gente se la llevaban personas sin identificación alguna, muchos familiares de los detenidos ni sabían dónde buscarlos. Las denuncias contra el gobierno de Gerardo Morales se multiplicaban al ritmo al que el señor responsabilizaba de todo, adivinen a quién. Bueno, no hay que ser muy listo. ¿Al kirchnerismo?
Básicamente acusó al gobierno nacional y a Cristina Kirchner, obviamente, por descontado, de ser cómplices de los revoltosos. Dijo que era Alberto Fernández y Cristina Kirchner los que habían enviado sus militantes a sembrar el caos. Militantes K que siembran el caos. Docentes de Jujuy que cobran sueldos de hambre por trabajar en regiones remotas, en ocasiones a 4.000 metros de altura y viajando kilómetros para dar esas clases. Indígenas que se niegan a entregar sus tierras a multinacionales para ser expoliadas y gente común y corriente que vio en esa represión un tráiler de lo que podría ser la Argentina gobernada por la derecha y la ultraderecha. El saldo de la represión fue de más de 170 heridos, algunos de gravedad. Un chico de 17 años perdió un ojo a manos de la policía. Decenas de personas fueron detenidas, muchas de ellas por policías vestidos de civil. Se detuvo a turistas, a una psicóloga, a un chico con autismo. Algunos denunciaron haber sido golpeados, otros que durante horas no tuvieron acceso a ninguna defensa. Y mientras organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenaban el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas pacíficas, mientras la ONU solicitaba investigar las violaciones y condenaba la reforma constitucional de Morales, los dirigentes de la conservadora Juntos por el Cambio cerraban filas en torno al gobernador, denunciaron una conspiración peronista y kirchnerista para incendiar la provincia e incluso llegaron a acusar al otro, a Evo Morales, de participar en el complot. Así se refería la candidata a las primarias por Juntos por el Cambio a todo lo que pasó. Desde nuestro punto de vista, estamos apoyando total y absolutamente al gobierno de Jujuy y sabemos que estos son antecedentes que quieren dejar planteados para un próximo gobierno. Vamos a actuar con el peso de la ley y en nuestro caso, si fuéramos gobierno nacional, sea cual fuera el gobierno, de nuestro signo o de otro signo, estaríamos ya mandándole las fuerzas federales para proteger al pueblo y al gobierno en la democracia y en su actitud republicana de una constitución votada de manera popular y aceptada por el pueblo de Jujuy. Bueno, estamos apoyando total y absolutamente al gobierno de Jujuy, decía. ¿Cómo no van a apoyar a un gobierno que se está esforzando en facilitar la usurpación de las tierras con litio, quitando del medio a indígenas y abriendo camino a las multinacionales mineras? Todo un clásico en América Latina, por otra parte. Finalmente, Gerardo Morales reculó en el punto más controvertido, el de los desalojos rápidos. Sin embargo, conociendo al personaje, es poco probable que vaya a desistir en los intentos. Gerardo Morales, además de ser el dirigente argentino más nepotista, con más de 25 miembros de su familia trabajando para la gobernación, distintos ministerios, el Congreso, es conocido por formar parte del gobierno que declaró el estado de sitio durante el Corralito y reprimió violentamente las protestas con un saldo de 38 muertos. Bueno, esto es algo que recordaba la propia Cristina Fernández Kirchner en un tuit diciendo que la represión salvaje pareciera que está en su ADN. Para finalizar, cuando Manu dijo que esto es una suerte de tráiler de lo que sería Argentina, de ganar la ultraderecha o la derecha, no iba desencaminado. Con un timing perfecto en plena represión de las protestas, el otro precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, actual gobernador de Buenos Aires, anunció que Gerardo Morales sería su precandidato a vicepresidente. Para mí es un orgullo comentarles que Gerardo Morales me acompañará como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos. Pues si no cabe duda de que se la va a cambiar a base de porrazos, al parecer. Gran premio por la represión. Sin duda alguna es capaz de cambiar la vida de muchos argentinos, claro que sí. Ya lo intentó en su propia provincia y si le dejan, lo intentará también en todo el país de forma parecida. Lo que no se les puede negar es que son sinceros. Gracias, compañera. Realmente, ¿se acuerdan cuando en la dictadura aparecían carteles en los partidos del Mundial acusando de los crímenes a la dictadura, ¿no? La derecha siempre piensa que el mundo no se entera de lo que sucede. Y la ONU se expresó, la OEA no sé, porque el amigo Almagro es medio amigo de los PRO, ¿no es cierto? Yo no tengo novedades al respecto, pero el mundo se está enterando de lo que sucede y lo difunde. Contanos, Roberto. Sí, no, la diferencia que yo noto entre la derecha europea, obviamente que habría que distinguir cada caso, pero en general la derecha, tomado en bloque, han construido un nuevo enemigo que está en los migrantes, ¿no? En todos los que vienen de las colonias y que supuestamente le quitan trabajo, ya sabemos qué argumentos tienen.
pero en realidad a ellos les viene como boomerang por la política imperial y colonial. Pero nosotros, la derecha nuestra, es una derecha nativa, es una derecha que está dentro de nuestro territorio. O sea que el enemigo para la derecha argentina y de muchos países latinoamericanos no es el inmigrante necesariamente, es un problema interno, es un problema de la pobreza. Los enemigos son los pobres, son los que de alguna manera pueden plantear algún tipo de necesidad y que a lo mejor mueve el interés de algunos sectores políticos con destinos diferentes, con diferentes opiniones, pero bueno, o sea que hay una derecha construida hacia adentro, que es el que supuestamente no acepta los cambios de las formas neoliberales. Es como el tema civilización y barbarie, ¿no? Algo parecido, remozado después de 150 años más o menos. El enemigo son los pobres y luego los sectores sociales que defienden a los pobres y sus abogados y sus organizaciones de derechos humanos y así, ¿no? Sí, continuamos. así es. Y tengo entendido que este año tenemos un recordatorio de algo que ya sucedió. Sí, en realidad, no sé si por ahí Facundo que quería comentar algo. ¿Querías decir algo, Facu? ¿Andás por ahí? Sí, quería comentar sobre la gendarmería. Escuché a Horacio Rodríguez Larreta decir que quería que la gendarmería empiece a estar en lugares estratégicos del territorio. Que hoy en día, y en la reforma previsional, estuvo la gendarmería custodiando el Congreso de la Nación y atentando con gases lacrimógenos, con balas de goma. A mí me parece muy peligroso para la ciudadanía que la gendarmería esté custodiando, por ejemplo, a FIP en la ciudad de Buenos Aires. Es una fuerza que se creó para estar por su táctica, para estar en la frontera. Me parece que toda la ciudadanía, los oyentes deberíamos acercarnos a la gendarmería o acercarnos a alguna dependencia de algún ministerio para pedir que la gendarmería cumpla con su función. Una fuerza que debe estar en la frontera, no puede estar en una ciudad. Como la prefectura tiene que estar en lugares donde hay una zona marítima. No puede estar en la ciudad o estar en custodiando una estación de tren. Claro, perfecto. Mirá lo que estás diciendo, Facu, eso es de manual de la historia política y de la sociología. Las Fuerzas Armadas son las que intervienen en las relaciones de conflicto entre los diferentes sectores del crecimiento de las burguesías, fue en Europa, fue en Estados Unidos y en otros lados. O sea, cuidan, digamos, las regularidades que hay entre los enfrentamientos de las burguesías en cada país. La gendarmería se ocupa del perímetro, de lo perimetral, que serían las relaciones directas o indirectas con las fronteras, las líneas demarcatorias fronterizas. Y la policía es una fuerza que está dentro para guardar el orden social de la burguesía. Y ahora es el momento de exigir que cumplan su función y que les quede claro que deben cumplir su función, porque luego en 4 años, en 8 años, en 50 años, viene un gobierno de derecha y utiliza esta fuerza para masacrar a nuestro pueblo. Claro, pero ese es justamente el tema, que todos este tipo de referencias que se hacen son lábiles, son cambiantes, porque de acuerdo al estado en que está cada uno de los sectores burgueses en cada territorio social, se expresan de una manera o de otra. Pueden perfectamente corregir las líneas que lo tuvieron durante casi 200 años en esa. Pueden cambiar perfectamente bien y reprimir hacia adentro, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de costos y de tensión político-social. Y por ahí Susi creo que había levantado la mano. Susi, dale. No, Susi está ocupada. Pidió permiso, bueno, está bien. Sí, me quedo pensando que no solo sirve para adentro, el Plan Cóndor está vigente. Recuerden que en el gobierno de Macri, la gendarmería fue utilizada para llevar armas y municiones al golpe en Bolivia. Sí.
Eso no hace tanto de eso, y lo tienen bastante apagado. Sí. Pero no sucede hace tanto. Y esa es la función que hoy se reserva a la Gendarmería, lamentablemente, en vez de cuidar las fronteras. Sí, que estamos Roberto, cerca, yo te estaba dando el pie para que nos recuerdes la marcha del apagón en Jujuy, de la que se cumple 47 años. Contanos. Bueno, este próximo jueves 20 de julio se cumplen justamente 47 años de la noche del apagón, como se conoce a una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, muchos de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma, que tuvieron lugar en varios días sucesivos en torno al 20 de julio de 1976, en el marco de cortes de suministro eléctrico. Secuestraron a más de 400 personas, 33 de las cuales aún continúan desaparecidas. Se desarrollará en un entorno de represión extrema, como no había vuelto a ver Jujuy desde el fin de la dictadura cívico-militar. El Movimiento de Derechos Humanos jujeño realizará, como cada año desde nuestro regreso a la democracia en el 83, la marcha del apagón número 40. Y vamos a pedirle a Dayana que emita una canción muy interesante de una niña que a un mes de la represión en Purmamarca canta "No dispares". Yo no
Rebelde AM740. La radio de todos. En el Laberinto, un programa de la familia Calcaño, lunes, miércoles y viernes de 10 a 11, con don Alfredo, 98 años, al servicio del campo nacional y popular. Alfredo Hijo, economista todoterreno. Y Eric, cronista del tiempo que dialoga con los referentes de la historia. Coordina Néstor Picone. Musicaliza Federico García Blaya. Y ordena el aire Elisabetta Machado. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 en el Laberinto. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Crispación de Multitudes. Con el relator del pueblo, Javier Vicente. Fútbol, política y cultura en el mediodía de la Rebelde. A redoblar, todos los lunes de 22 a 24. El programa de la agrupación Populismo K. Idea y conducción, Santiago Alibruyú. Producción general, Aniceto Irigoyen y Santiago Alibruyú. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. A redoblar, todos los lunes de 22 a 24. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa e impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Diálogo de saberes, nos dice Jujuy resiste. Huipapalazo el 20 de julio, en cada rincón del país. Arriba la huilpala, abajo la reforma. Mañana también tenemos que comentar, para los que viven en Capital Federal, va a haber un paro en todas las líneas de subte, desde las 10 hasta las 13. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro realizará mañana medidas de acción directa, que incluyen la apertura de molinetes en distintas estaciones y la paralización por 3 horas del servicio de todas las líneas del Premetro. Ojo, compañeros, entre las 10 y las 13. El reclamo es contra la presencia de asbesto en las unidades y por una reducción de la jornada laboral. Mañana, miércoles 19 de julio, las y los trabajadores del subte y del Premetro
continuaremos el plan de lucha reclamando por la reducción de la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto, señaló a TELAM Andrea Salmini, secretaria de prensa del gremio. La dirigente recordó que desde 2018, cuando se descubrió la presencia de asbesto, el material cancerígeno, en las unidades han fallecido 3 compañeros, 87 están afectados, 2.150 trabajadores están en vigilancia médica de por vida y una pasajera está afectada. No es poca cosa, ¿no? ¿Cuántas cosas se invisibilizan? Bueno, también nos han hecho llegar los compañeros el aviso de que ha fallecido a los 93 años en Buenos Aires Celia Guevara de la Serna, hermana del comandante Ernesto Che Guevara. Expresan sentidas condolencias a toda su familia y deseamos que encuentren consuelo y fortaleza, dice, descanse en paz, solidaridad continental. Bien. Perdón, Ricardo, ¿sí? Con respecto a Celia Guevara, tuve la fortuna enorme de poder trabajar con ella. Ella era, mejor dicho, arquitecta de profesión y daba clases en la Facultad de Arquitectura, en la UBA, pero se quedó sin posibilidades de trabajar allí y entonces fue convocada en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Sociología, y yo tuve la enorme fortuna de hacer una experiencia muy, muy valiosa con ella en la materia que ella dictaba, que eran todos los fenómenos, digamos, urbanos, pero siempre referidos a 2 temas importantísimos, que eran la masonería, por un lado, y el anarquismo, por otro lado. Ella se consideraba anarquista, en realidad. Una mujer de un carácter enorme, de un temple fenomenal, durísima, pero muy buena compañera, y aprendí enormemente con ella. Yo era jefe de trabajos prácticos de la materia que ella daba, en un seminario. Me sentí muy feliz, y lo que puedo decir es que en un fin de año, que estábamos los compañeros de la cátedra, agarré la guitarra, podía haberlo hecho cualquiera, pero la agarré yo, y canté Hasta siempre, comandante, y lloró una persona de esa dureza del compromiso ético y político, lloró recordando a la hermana. Qué lindo recuerdo. Saben que hace un año, Proyecto Cultural Maíz, CUPLA, recibimos en la Argentina al compañero salvadoreño artista plástico Isaías Mata. Qué rápido pasó este año, cuántas cosas grandes ha hecho acá en la Argentina. También recuerdan, lo fuimos a visitar a Corrientes. Y bueno, cada tanto aparece en la radio y vamos a volver a invitarlo. Vamos, Dayana, con un tema musical y luego Roberto presenta a Rebeca Alio. En Jujuy tenemos problemas, hay gorila que es gobernador, que discrimina a nuestros ancestros y que gobierna para el expropiador. Contra los jueces y te persigue, reprime pobres como un dictador. Es el lacayo de los patrones, que te voten sos un gorilón. Gorilón, morales, gorilón. Gorilón, morales, gorilón. Gorilón, morales, gorilón. Para milagro liberación. En su despacho tiene un cuadrito con el retrato de Carlos Blaquier. Si llega Macri saca la lengua, porque su bota quiere lamer. Es enemigo de los docentes, a los artistas ya los censuró. Te declaramos persona gata. Sí, vos sos un gato y gorilón. Sí. Gorilón, morales, gorilón. Gorilón, morales, gorilón. Gorilón, morales, gorilón. Para milagro liberación. ¿Se quedaron con ganas de cantar un poco más esto? El estribillo fácil, 1, 2, 3.
Hoy contamos con la presencia, para mí, invalorable, de una compañera y amiga de la ciudad de Colonia, de la República Oriental del Uruguay. Me gustaría que se presentara ella para que nos pueda contar un poco cómo vivimos nosotros acá desde nuestra convicción y comprensión de la patria grande el problema hídrico que tienen en Uruguay. Así que preferiría que se presentara ella. Rebe, adelante, un beso muy grande. Bueno, buenas noches a todos. Acá desde Colonia, como dijo Robert. Bueno, yo soy psicóloga de profesión y bueno, si bien no estoy en este momento haciendo ninguna militancia respecto de lo que está ocurriendo y de lo que viene ocurriendo a lo largo de estos últimos 3 años con la sequía, ¿no? Bueno, como ciudadana tengo una visión de la situación. Acá en Colonia claramente somos menos afectados por la crisis, pero bueno, la preocupación es por los otros habitantes también, es por todos, por mis hijos que viven en la capital del país y por cada uno de los ciudadanos de este país, por supuesto. ¿Sabes que yo tengo una sensación como que el tema hídrico, cuando hablo del tema hídrico hablo concretamente de la falta de agua? Me dicen que abren la canilla y no hay agua, o el agua está salada. Bueno, en realidad sí, ha habido, bueno, es la crisis hídrica más grande en los últimos 70, 74 años, ¿no? Hace 3 años que vienen disminuyendo los caudales de agua dulce desde donde se extrae el agua para potabilizar, ¿verdad? Y vienen disminuyendo, y bueno, llegamos a una momento crítico. De todos modos, el secretario de Presidencia, el señor Álvaro Delgado, en las noticias del día de hoy, expresó que estamos, como que la crisis empieza a ceder, que el pico más agudo de la crisis hídrica como que habría pasado. Supongo que se referirá a las últimas lluvias de las semanas pasadas, que algo levantaron los caudales hídricos de Paso Severino y de Canelón Grande, que es de donde, porque los departamentos más afectados que están consumiendo agua salada son Montevideo y Canelones, ¿no? Los demás todavía tenemos posibilidades de potabilizar agua dulce. Decime, Rebe, no sé si tengo la percepción por algo que escuché, una especie de entrevista que le hicieron a Pepe Mujica, que él mismo se reconocía, por lo menos el gobierno de él, se reconocía también como deudor de políticas públicas al respecto. Es decir, no solamente es atribuible a la posición y a la decisión que tiene la calle Pou, sino que esto viene de unos años atrás también. Bueno, ¿puede ser? Sí, puede ser, pero al respecto, en el último gobierno anterior a Luis Lacalle Pou, que fue un gobierno de izquierda, gobierno de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Bueno, fue el gobierno anterior, como decía, dejó un proyecto firmado y aprobado con los recursos económicos para una reserva en Casupá, para hacer una reforma ahí en eso, para justamente aumentar el caudal y la potabilización. Pero bueno, eso no se llevó a cabo. O sea que no se implementó. De haberlo dejado firmado y con todo aprobado, todo pasado por la legislatura y todo lo demás, no se continuó, se desestimó la construcción de la reserva ahí en Casupá, y bueno, y eso podría haber estado ahora paliando muchísimo la crisis hídrica. Fíjate que pasamos de 67 millones de metros cúbicos
a 4 millones de metros cúbicos que hubo, y un poquito menos en el momento más crítico, en Paso Severino, ¿no? Que es la reserva de agua que más grande. Y en el Canelón también producía 10 millones de metros cúbicos y estaba prácticamente seco. Es decir, Rebe, me parece que entonces lo que ha pasado es que en un cierto tiempo se ha desestimado por un cierto tiempo la inversión pública al respecto, ¿verdad? Bueno, a ver, se ha desestimado la inversión pública en todas los rubros. En todos los rubros bueno, hasta de los entes descentralizados. Bueno, se abrió la competencia Antel, que era una de las de los entes que más recaudaba para el Estado y que más aportaba rentas generales, por ejemplo. Se abrió la competencia de mercado con las 2 privadas que operan acá en telefonía y comunicaciones, y bueno, no quiero desviarme del tema que es la crisis hídrica, pero para dar un ejemplo, se estableció la portabilidad numérica de los teléfonos celulares, por ejemplo, y los paquetes de datos y esta televisión por qué sé yo, no entiendo mucho de tecnología, pero estos paquetes que te venden el celular, la televisión y tal, ¿no? Y el Wi-Fi. Y bueno, y lo que ha decaído es enorme, y bueno, y en eso tampoco hay, reposición de personal. De hecho, hoy justamente se empezó una movilización de los funcionarios de OCE, que son los funcionarios de obras sanitarias del Estado, porque no hay personal, justamente, entre otros reclamos, porque no hay personal, ¿no? Y así pasa en todos los entes. UTE también está reclamando, UTE, que es la electricidad, ¿no? También está reclamando, no hay ingreso, pero no solo hay falta de recursos humanos, sino que el gasto público claramente ha decidido bajarse en todo, incluso la educación también, que también ha habido reclamos, ¿no? Decime, Rebe, y la gente en Montevideo e incluso en Canelones, ¿cómo se ha manifestado? ¿Qué estado de ánimo tiene? ¿Cómo reacciona frente a esto? Bueno, las encuestas claramente lo que dicen es que hay un mal manejo de la crisis. Lo que pasa es que venimos por lo menos en mi lectura y en mi modo de ver la vida, venimos de un hecho tapando cosas, ¿no? Entonces causan una noticia que tape la anterior. Lo que pasa es que la crisis hídrica no se puede tapar. Claro. No hay forma. No podés decir, no sé, capaz han estado al tanto de un legislador del Partido Nacional que está involucrado en un acto de corrupción. En mantener sexo con menores, ¿no? Y ha sido denunciado por una compañera del Partido Nacional incluso. Y y a partir de ahí surgieron muchas cosas. Yo no creo entrar en teorías muy conspiranoicas, pero eso también tapa un poco una asociación para delinquir que funcionaba en el 4º piso de la Torre Ejecutiva. Entonces, claro, cualquier uruguayo y cualquier ser humano, o la inmensa mayoría de nosotros, dice, con los chicos no. Seguro. Ahí no te metas. Entonces, todo el mundo problematizó y habló y reflexionó sobre el tema, y entonces lo otro quedó 4 años de prisión, ya está, pasó, pero esto no se puede tapar. La crisis hídrica no se puede tapar. Yo no entiendo mucho de estas cuestiones, pero, a ver, cosas, errores que quiero marcar de lo que ha sido la gestión de la crisis hídrica, como por ejemplo que mandan a traer aparato, una máquina para desalinizar el agua, ¿no? Y no cabe en el avión que compraron, que ya, no vamos a hablar también de los aviones porque me voy para lejos, pero no cabía en el avión, que no sabemos ni para qué lo compraron, pero porque no sirvió para traer los ultra freezer cuando había que traerlo por las vacunas, que además después cuando los trajeron no los usamos, pero en fin, tampoco sirve para traer la desalinizadora, no sé al final ahora si llegó o no llegó, si la traían en qué, pero después de eso
intendente de Montevideo, Carolina Cose, consiguió un aval del BID consiguió un préstamo no reembolsable del BID para apoyar la crisis hídrica y bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas lo desestimó, no le dio el aval, y bueno, sin eso no se pudo hacer. Todos los aportes que se hicieron desde las dos comunas que están afectadas, que son comunas dirigidas por representantes de izquierda, se desestimaron. Así fuera como un pozo semisurgente en el Prado, que es un barrio de Montevideo, se desestimó. Después salieron ellos a hacer pozos en otro lado, pero no sé, bueno, y es una de las críticas que hace claramente Carolina Cose. El gobierno se niega a aceptar cualquier ayuda de las comunas que están más involucradas, ¿no? Sobre todo la de Montevideo, que hizo o intentó hacer varios aportes. ¿Ves entonces, Rebeca, un decidido y claro manejo político de la situación? O sea, no se está en busca de soluciones, sino de utilizar el tema para castigar a sectores políticos disidentes. Sí, en realidad, a ver, es preocupante porque, no sé, en mi análisis de la cuestión, esto no es un tema que vaya contra los políticos disidentes o de oposición, es un tema que va contra la población en general, contra el pueblo. A ver, contra todos. Yo tengo 2 hijas viviendo en Montevideo, no se puede tomar el agua. Y nosotros, que no vamos a Montevideo seguido, y cuando vamos quizás llevamos una botella de agua, porque yo ando todo el día con una botella de agua, tomo agua de la canilla, pero bueno, acá se puede tomar, no es salada, es de agua dulce, entonces voy, siempre ando con mi botella, o compro un agua, o qué sé yo. Pero el otro día fue mi esposo a Montevideo y tomó agua, porque él era siempre que le decían, están exagerando. No, me dice, es intomable. Es intomable. ¿Y el mate? ¿Y el mate? No, mira, las chiquilinas, el ingenio que tomaron es como el agua, la sal se congela mucho más rápido que el agua. Entonces la meten al freezer, la sal se congela y sacan el agua, por lo menos obtienen agua mucho menos salada. Ese es el mecanismo que están usando mi hija más chica con la amiga en el apartamento, porque realmente, bueno, no sé si habrán escuchado que al fin y al cabo es un gasto, pero es más anecdótico porque no afecta a la salud sino más el bolsillo, que había colas en las empresas que venden calefones y eso porque se arruinaron una inmensa mayoría de no sé, ustedes le dicen termofón, creo, o no sé, algo así, pero para nosotros... Calefón. Termotanque. Bueno, calefones. Hubo un daño, prefiero que se dañe el calefón y no los cañitos que tenemos adentro. O sea, bueno, de hecho, por ejemplo, la intendenta de Montevideo también promovió entregarles agua envasada a las embarazadas, porque el Ministerio de Salud Pública dice que no, pero el contenido de cloruro de sodio en las aguas es altísimo y es nocivo para los embarazos, y también fue criticada por eso. Empezó la guerra del agua finalmente, cosa que pensamos que iba a pasar dentro de unos cuantos años. Evidentemente ha comenzado la guerra del agua. Claro, el problema que tenemos nosotros en las ciudades donde se estaban extrayendo litio, hay ciudades como Andalgalá, hay ciudades en el norte argentino que ya tienen el agua envenenada, no es que tienen sal y se la pueden quitar, envenenada por el tema del litio, ¿no? Sí, pero comenzó la guerra del agua. Empezó... De hecho, a ver, particularmente... Yo lamento interrumpirlos, pero a las 10 tenemos compromisos publicitarios y tenemos que cambiar de link para volver a ingresar. Así que les propongo tomarnos esta pausa, dejar el aire en manos de Dayana y volvemos a ingresar en unos minutos. Bueno, ¿no? Gracias. Vamos al segundo. Dale. Radio Rebelde AM740. La radio de todos.
Pax Rúsica, martes y jueves de 10 a 11. Todo lo que querías saber sobre Rusia y temías preguntar. Cultura, costumbres, política, economía, deportes, religión, ciencia y tecnología. En tiempos de guerra y en tiempos de paz. De los zares a Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Coordinación, Federico García Blaya. Producción, Ana María Yarmoluk. Pax Rúsica. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia para cuidar a todas y todos los argentinos. Intervenimos más de 18.000 kilómetros de rutas y autovías para que puedas llegar a cada rincón del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia. Volver a las fuentes. El primer concurso nacional de la agencia TELAM. Si sos estudiante de periodismo, podés participar con un contenido en audio, video o escrito. Toda la información la podés encontrar en telam.com.ar. No te pierdas la oportunidad de publicar en la web oficial de la agencia. Sumate. Tenés tiempo hasta el 14 de agosto. Logramos que 1000 barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ente Nacional de Comunicaciones, Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Bien, y continuamos con Rebeca Alio, que ha tenido la amabilidad de comunicarse con nosotros desde Colonia de Sacramento, Uruguay. Al habla con Roberto Paiva, Susi Santiago, Zulma Valentina Gómez. Y están tomando agua salada, decíamos. Sí. Sí, tomando, cocinando. La verdad que aparte, por supuesto que lo más preocupante es la salud, ¿no? Pero además de la salud, la economía, que es lo segundo. Porque, a ver, el consumo de agua entre cocina, nosotros los uruguayos que mínimamente tomamos 2 litros de mate por día, más las demás cosas, la gente no puede comprar. No hay chance. O sea, es aumentar el presupuesto de una forma que
nada, yo supongo que para muchos es imposible. Y vos me decís que no se toman medidas de parte del Estado, medidas serias, profundas, de emergencia. Bueno, ¿no se reconoce la emergencia? No, se reconoció tarde la emergencia. Hablábamos todos ya de crisis hídrica cuando recién el gobierno sale a hablar de la crisis hídrica. Y bueno, y ahora por lo que veo están como minimizando, diciendo que lo peor ya pasó y que bueno, sí llovió la última semana, la semana anterior, unos cuantos milímetros, pero lejos de la recuperación necesaria, ¿no? ¿Sabés qué pienso, Rebe, y para los compañeros y compañeras? Que la crisis es tal, se puede hablar de crisis cuando hay algo que te sorprende. Pero, o sea, una situación imprevisible, pero no en este caso, ¿no? No en este caso. Claro, es que en realidad se podía prever. De hecho, a ver, desconozco y no desconozco, escuché y no voy a repetir porque no me convence mucho cuáles fueron los argumentos que el actual gobierno dio para desestimar la reforma que había que hacer en Casupá para que, bueno, como les dije, había quedado aprobada, firmada, ya estaban los recursos de dónde se sacaban, todo ok, y la verdad es que entonces desde ese punto sí es verdad, como empezó diciendo Robert, que ya sabíamos desde antes, desde gobiernos anteriores. A ver, claramente no podemos culpar al gobierno de que no haya llovido y de que falte agua, pero sí de no tomar medidas, ¿no? La toma de medidas es imprescindible y bueno, ni siquiera respetando las disposiciones de los organismos internacionales respecto de la salubridad o no del agua, de, bueno, si es potable, si no es potable, dibujando los números para que dé a favor de sus intereses. No sé si fue impensable, Rebe, ¿qué te parece? No sé si fue impensable para el gobierno y para otros gobiernos, digamos, este tipo de cosas, pero sí debe haber sido impensable para el montevideano, ¿no? Y en realidad, sí, qué sé yo. No, yo pienso cuando la compañera dijo se vino la guerra del agua finalmente, qué sé yo, capaz que es un poco parcial y muy parcial la visión y muy subjetiva, pero nosotros siempre somos tan chiquitos, qué sé yo, que como que nos pasa después todo, ¿no? Como que, no sé, esta cultura de lo atamos con alambre y bueno, lo vamos a solucionar porque somos 3 gatos locos y entonces, bueno, nos va a pasar después y qué sé yo. Y primero, bueno, a los hermanos más grandes, ¿no? Cual si fuéramos como somos o deseamos ser la patria grande, bueno, primero a los hermanos mayores, pero no, la verdad es que nos vimos nosotros afectados. ¿Y por qué algunos hablan de no es sequía, es saqueo? ¿Qué hay atrás de eso? Bueno, si yo estuve leyendo eso justamente, ahí es una posición un poco como más dura, ¿no? Y porque, bueno, uno tiende a creer que detrás de todas estas cuestiones hay algunos intereses económicos con desvíos a paraísos fiscales, ¿no? Para resumirlo en algún... A ver, siempre en estos 5, bueno, en estos 5 no, porque no vamos 5, sino ya estaríamos más cerca de que finalice, pero en estos años de gobierno no ha habido una sola medida, incluidas las que se han tomado para la crisis hídrica, las escasas que se han tomado, que sean de beneficio netamente del pueblo. Claro. No, la verdad es que no. Entonces, ¿Y qué rol imaginás vos que juegan las pasteras en todo esto? Porque he escuchado a algunos hablar de las pasteras que se llevan no sé cuántos millones de litros de agua por día. ¿Es cierto esto? ¿Tiene influencia? ¿No la tiene? ¿Cómo lo ves? Bueno,
esto estaría bueno hablarlo con alguien más, como les decía que hay un compañero que está militando en causas ambientales, que no lo nombro por las dudas que no le parezca, pero a ver, desde el escaso conocimiento, y bueno, algo tiene seguro que ver, ¿no? Desde mi escaso conocimiento de las causas ambientales y bueno, de las ramas más, de las profesiones más de la ingeniería y tal, que pueden abordar estos temas, diría a priori que sí. De hecho, en la localidad de Tambores, es una información para también que podríamos ahondar con alguien que esté más en el tema. Hay una construcción para una empresa extranjera que va a tener un consumo de agua enorme. Leí la cifra y no la recuerdo ahora, de los millones de metros cúbicos que va a requerir. Entonces yo creo que también un poco a eso alude el saqueo. ¿Está sobre Río Negro eso? No, Tambores en la localidad de Tacuarembó. Está más arriba. Sí, más arriba, sí. ¿Sabe, Rebeca, que la televisión argentina emitió algunos comentarios sobre el tema? Y tenemos un audio que queremos que escuchen, porque se mezclaron algunos entredichos entre el presidente argentino, el presidente uruguayo y la crisis del agua. Vamos a pedirle a Dayana que lo emita, si les parece. Bien. La calle Pou. Ahora. Sí, la calle Pou. Sí, la calle Pou estuvo. La calle Pou. ¿Estuvo en los Martín Fierro? La calle Pou perdí. Estaba con Susana. Sí, no tiene agua y se ocupa del presidente vecino. En realidad la secuencia fue así. Alberto Fernández ayer hizo una alusión en su discurso a lo que tiene que ver con la crítica situación hídrica que está atravesando Uruguay. Incluso habló respecto, y utilizó una metáfora. Alberto Fernández dijo, en Montevideo abren una canilla y no sale agua. Esto generó que la calle Pou, en una rueda de prensa, ustedes saben que la calle Pou estuvo en la Argentina este fin de semana, claro. Fue a Mendoza, estuvo invitado allí en el palco con el gobernador Rodolfo Suárez, porque en Mendoza se disputaba un partido de rugby internacional entre los Pumas y los All Blacks. Y hoy le hicieron una consulta a la calle Pou referida a la observación que hizo Alberto Fernández en torno al tema de la crisis hídrica y también respecto del apoyo que la Argentina les ofreció a los uruguayos. Y no lo aceptó, una cosa muy rara. Bueno, sí, ahora vas a ver, porque la calle Pou va a hablar de los dos temas. Primero, esto que decíamos recién, la calle Pou refiriéndose a las palabras del presidente argentino Alberto Fernández acerca de que en Montevideo los montevideanos abren la canilla y no sale agua. Escuchá. Respecto a que en las canillas de Montevideo no salía agua. A ver, puede ser por dos razones. Mala intención, que la descarto, o por ignorancia simplemente. ¿Va a tener alguna comunicación respecto a esto? ¿O se le va a indicar cuál es la información correcta? Supongo que es leer en internet y se entera enseguida, si quiere obtener la información correcta. Pero sí, yo ayer hablé con el embajador argentino en Uruguay, con el cual tengo muy buena relación, y el canciller tengo entendido que habló con el presidente de la República Argentina. ¿Tiene que ver en algo con los vínculos que se han dado en el Mercosur, con la relación entre ustedes? ¿Hay algo de eso? No, es una muy buena pregunta que nos tiene que hacer razonar en base al cuidado del país. Cuando nosotros salíamos afuera, cuando éramos oposición y ahora, hay preguntas que ingresan en lo que puede ser una división de opiniones. Entonces hay que ser muy cuidadoso de tener todas las discusiones, aceptar, por supuesto, como gobierno todas las críticas, pero no dar manija afuera. Porque dar manija afuera e informar de determinada manera puede traer estas cosas para atrás. Es el libre juego de la democracia, simplemente la crítica, sobre todo al gobierno, pero hacia afuera cuidarnos mucho, porque trae este tipo de respuestas. Pero bueno, cada uno sabe cómo cuidar el país y en el lugar que le tiene que cuidar. Bueno, ahí lo tenés al presidente de la calle Pou, el presidente de Uruguay, haciendo referencia a este punto específicamente, al punto en donde le contesta Alberto Fernández A ver, sí, fue una metáfora que utilizó, medio en tono de chicana, Alberto Fernández,
respecto del tema del agua. Pero también la calle Pou respondió a esto. No sé si esa es la pastilla que tenés para compartir, Yami, pero si querés lo explico yo, si no. Porque la calle Pou habló también sobre el tema de la ayuda de nuestro país, esta que se le ofreció, y que todo el mundo pensó, la primera reacción, ¿cuál fue? A partir de los titulares de los diarios, que la había rechazado el presidente uruguayo. Y la calle Pou lo explicó. Escúchalo. ¿Aceptó ayuda del gobierno argentino? Es que no sé dónde leíste eso. ¿Trascendió hoy? En realidad es bien simple. Lleva 30 segundos la respuesta del ofrecimiento del gobierno argentino, que es formal, dice que aceptamos. No sé dónde sacaron que no acepté. ¿Cómo? Perdón, aceptamos la ayuda. Bien. Simplemente, no, déjame porque está bueno esto, porque lo que tú afirmabas recién lo leí en muchos lados, entonces nos da la oportunidad para aclarar. Aceptamos. Punto. Sin desmerecer la ayuda, porque en este momento no podemos hacer los crap, porque todo sirve. Entre lo que consume Montevideo y parte de la zona metropolitana por día, esta ayuda que, insisto, no la descartamos, la aceptamos y la tenemos por las dudas, es ínfimo. Todo suma, todo sirve, la agradecemos, la reconocemos, la aceptamos, y la respuesta fue justamente stand-by por si en algún momento la necesitamos. Yo entiendo que está bueno porque la manija a veces ni siquiera te toman el tiempo de leer las cartas y aparentemente la rechazamos. Sí, el anuncio, la respuesta era que habían rechazado la información. Claro, pero bueno, lo aclaró la calle Pou. A ver, entre Argentina y Uruguay está picante la cosa. Sí. Porque sobre todo hay un posicionamiento en el que no comparten miradas, tanto el gobierno argentino como el gobierno uruguayo, que es el tema del Mercosur y de la posibilidad que el propio presidente uruguayo ha abierto de trabajar, digamos, en línea con otros países independientemente del acuerdo regional. Esto no causó buena impresión dentro de los otros países miembros del Mercosur y generó una tirantez. Y el otro punto de tirantez tiene que ver con Venezuela. O sea, tanto Uruguay como Paraguay reclamaron en la última reunión que se hizo, en la que se hizo el traspaso de mando de Alberto Fernández a Lula, por la situación de una dirigente opositora venezolana, y en ese aspecto lo que se plantearon fueron algunas divergencias que quedaron plasmadas incluso en el documento final. A ver, que te pregunto, ¿no? Este tipo de respuestas con mucho chisporroteo, mucha pirotecnia, ¿suma? ¿Alguien se detiene a pensar en esa discusión política, ideológica entre dos presidentes? ¿Suma esa discusión? Yo creo que es tribunera. Me parece que es tribunera. ¿Para quién? ¿Entre ellos nomás? Es que en realidad... Es que en realidad, ahí lo ves con Rodolfo Suárez en la cancha, en el Estadio Malvinas Argentina, justamente allí en Mendoza, viendo el partido de los Pumas. En realidad está claro que la calle Pou tiene una empatía mayor con lo que podríamos denominar el gobierno de Mauricio Macri, eventualmente la oposición actual. Y esto, que cuando vos lo repasás, se dio a la inversa cuando el presidente era Mujica, y aquí, Mujica tenía una empatía con Alberto Fernández. Se dio también cuando pasaba lo de Bolsonaro en relación a lo que pasaba aquí con el proceso político que se estaba viendo. O sea, es habitual que este tipo de contrapuntos se produzcan. Lo que, como vos decís, Pablo, yo creo que no suma para ninguno de los dos. Y creo yo que lo único que hacen es generar dentro de sus propios partidarios cierto grado, algunas actitudes medias chauvinistas respecto de Argentina, Uruguay. Me da la impresión que hay que pensar más mancomunadamente, sobre todo si tenemos que buscar salidas regionales, ¿no? Claro. Bueno, variados los temas, ¿no? Parece como que lo central ha sido el contrapunto entre los presidentes. Zulma. Dale, Zulma. Bueno, a mí me parece que además del tema de Mercosur, una posibilidad de distanciamiento puede ser el hecho de que nosotros queremos activar el canal de Magdalena y no utilizar más el puerto de Uruguay. Está bien que el puerto de Uruguay en realidad lo manejan las multinacionales. Creo que
No desconozco si las multinacionales que se llevan tanto caudal de divisas hacen alguna participación hacia el pueblo de Uruguay, pero esta también podría ser hipotéticamente una cuestión, nada más. Y no es menor, ¿no es cierto? No es menor. Porque deje dinero o no deje dinero, hemos resignado soberanía, no logrando una salida directa al mar. Entonces, recuperar soberanía es un tema realmente picante para dos países que comparten frontera. Nosotros hemos también resignado soberanía entregándole a Catoen el puerto por 50 años, ¿no? ¿Qué es Catoen? Catoen es una empresa, Catoen Nati o algo así se llama, es una empresa, no me acuerdo del el origen holandesa, de qué origen es. Que administra los puertos. Claro. Bueno, en Argentina, toda la ribera del Paraná, que es por donde salen las riquezas argentinas y se embarcan, está todo privatizado. Es muy poco el control del Estado respecto de la calidad, la cantidad, el tipo de carga y qué se carga. Entonces, eso pasa por Montevideo que ir a Europa o al Asia y genera el problema de, más allá de la soberanía, genera el problema de que se pierden recursos y no se genera trabajo. Trabajo de dragado, trabajo de balizamiento, trabajo de aduana, trabajo de control de contenidos, de calidad, de control de inmigración, control de compraventa de armas, control de manejo de droga. Un montón de temas pendientes, Pero bueno, los gobiernos de derecha privatizan y deciden. Sí, hay un problema muy serio con ese tema, ¿no? Por eso recién la canalización el dragado del canal de Magdalena se demoró tanto, pero tanto, ¿no? Porque los intereses creados son muchísimos. Se sigue demorando. Se sigue demorando, exactamente, se sigue demorando. Pasaron 4 años de gobierno y recién ahora lo están visitando. Qué locura, ¿no? No. ¿Sabés que se escucha el retorno de tu computadora, Susi? No es una locura, es un plan. Es un plan clarísimo. Claro, es un plan que las potencias nos tienen asignados, ¿no? Loco, un plan loco. ¡No! Para nosotros, digo. Para nosotros que lo tenemos que sufrir. Preguntale es muy a fríamente calculado, eso no tengo ninguna duda. Roberto es un maestro en explicar esto de la geopolítica, mira, ¿y cuál es el rol que nos quieren asignar? Estás muteado, Roberto. Perdón, una cosa es la política de gobierno, otra cosa es la política de Estado. Acá, en el mejor de los casos, hay políticas de gobierno intencionales donde nosotros seguimos lamentándonos y mordiéndonos la cola por cosas que no podemos resolver y que creemos que es mala suerte y sin embargo tiene que ver con toda una intencionalidad de los negocios, de los grandes negocios, de los agronegocios y demás. El tema es que la política de Estado se ha transformado justamente en hacedora y cómplice de todo este tipo de cosas. Los gobiernos pasan, pero no hay políticas de Estado más que en sentido contrario a las decisiones y necesidades populares. Esa es una realidad. La política de Estado que debería ser para preservar justamente a los pueblos se ha transformado en una política absolutamente predatoria para los intereses de las mayorías. Entonces, gobierno y Estado parece ser que siguen la misma línea. Si no hay un Estado que realmente se preocupe por ese tipo de cosas, bueno, entonces estamos pagando las consecuencias, pero los gobiernos no hacen más que ejecutar lo que un Estado ya ha desarrollado. El Estado ya ha desarrollado ese tipo de política, la viene haciendo hace ¿cuántos años? En Argentina y muchos países de Latinoamérica. Por eso, digamos, cuando se habla de crisis, cuando se habla de Estado y gobierno, eso tiene su complejidad, ¿no? Pero le pasa también a Uruguay, pasa prácticamente con otra dimensión, justamente por el tema poblacional y territorial, pero en el fondo es exactamente lo mismo. En la generalidad del tema geopolítico.
Me quedo pensando en la polémica chiquita, ¿no? Y el manejo diplomático para dar respuesta del presidente uruguayo. Esta cosa de decir, nunca la rechazamos, la aceptamos. Sí, la aceptaste diciendo, es poco, lo dejamos en stand-by. Yo creo que hay un proverbio vikingo que lo define muy bien, que es que la soberbia es hermana de la ignorancia, ¿no? Claro. Roberto sigue con el penado 14, haciendo señas y nadie lo entiende. Seamos honestos, ¿no? Hubo una desprolijidad, una falta de medición política por parte de Alberto Fernández y mejor dicho, no sé si de Alberto Fernández, pero sí de todos los que interpretaron, entre comillas, lo que dijo Alberto Fernández y lo que dijo Lacalle Pou. Me parece que hay una desprolijidad que en este caso está favoreciendo a Lacalle Pou. Lo favorece porque realmente él dijo que sí, pero cuando explicó por qué dijo que sí nada más, pero no dijo más nada, es porque era mínima la diferencia que iba a poder encontrar. Porque las necesidades solamente de Montevideo no alcanzaban ni remotamente con lo que se ofrecía. Entonces hizo lo que hizo, agradeció y punto. Y lo dejó en stand-by para ver qué situación se podía dar o no, sabiendo que seguramente no iba a ser la respuesta definitiva ni que iba a resolver el problema de la falta de agua en Uruguay. En ese sentido, yo creo que hubo desprolijidades, por lo menos, de la Cancillería Argentina o de la prensa argentina, también. Errores graves de interpretación. Sí, pero yo leo hago una lectura de minimizar la colaboración de un gobierno que no coincide ideológicamente con el mío, ¿no? Entonces voy a minimizar la propuesta. Pero lo que pasa además es que minimizó todas las ayudas. Claro. Bueno. ¿No? Eso no sabía. Los intendentes de los departamentos de Montevideo y Canelones también. Mira, eso no sabía. Siguen siendo de signos ideológicos ajenos a los del presidente. Por eso el presidente uruguayo prefiere que el pueblo pase sed antes que recibir una... Y además, tampoco es cierto... Es cierto que no ha habido grandes cortes de agua, pero ha habido. Sí que los ha habido. Sí que han abierto la canilla y no han tenido agua. También es cierto que hay un montón de fugas de agua, de roturas, en calles que no se pueden, en cosas que no se pueden arreglar porque no hay recursos humanos, materiales, no sé, desconozco, mientras que hay gente que está pasando sed cuando no tiene agua en sus canillas. Qué situación impensada. Me quedo pensando en esto que dijo Susi, ¿no? Se adelantó la guerra del agua. Sí. Era una guerra que veíamos muy lejos, ¿no? Y sin embargo, empezó. Hubo una guerra del fuego primero. Hubo una guerra del fuego. Y ahora hay una guerra del agua. Sí. Pero la guerra del agua se viene preanunciando desde hace mucho, diciendo que la próxima, sabemos que el agua es un recurso que es limitado, o sea que no tenemos en el mundo, hay una determinada cantidad de agua potable y esa es única. Y si la contaminamos, la desperdiciamos, la usamos para el extractivismo, sin pensar que el agua es un recurso vital para el ser humano, para la vida en el planeta, para los animales, para las plantas, para el agua, para la vida. Esto es realmente es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Lo que se empieza a hacer con esto de limitar el agua. Por eso, aparte, el agua envasada no es nutritiva. Carece de los elementos necesarios de la mineralización necesaria para poder tener digamos, todo lo que se necesita en el cuerpo que nos la da el agua natural. Facundo, te queremos escuchar antes del corte de las ideas. Por eso tal vez sería necesario aumentar nuestra solidaridad y abastecer con agua a los pueblos que no tienen agua.
África, bueno, acá, ¿no? Sin ir más lejos, pueblos originarios que también les cuesta acceder al agua, pero sería muy fundamental poner nuestras capacidades a trabajar para asistir a diferentes pueblos en África, por ejemplo, que no tienen agua, donar el agua, porque si donamos el agua, si no somos egoístas y hacemos, digamos, la gran ayuda de nutrir diferentes territorios secos, áridos, semiáridos, eso va a poder tal vez contrarrestar todo el egoísmo que hay de otros pueblos, de otras personas que ni siquiera tienen pueblos porque son aves de rapaces. Querido Facundo, lamentablemente el mundo apunta hacia otro lado, los poderosos dirigen sus esfuerzos hacia otro lado, sus intereses, y te voy a dar un ejemplo argentino. En Mendoza, por ejemplo, han decidido darle la administración del agua a una empresa israelí. No tenemos técnicos argentinos, no tenemos conocimiento argentino, no tenemos universidades, no tenemos INTI, no tenemos INTA, y le dan el manejo del agua a una empresa israelí. ¿Qué me contás? Hagamos un corte musical y el compromiso publicitario de las 1:30 y volvemos enseguida con la última parte del programa. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, de los feos, de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr, de no creer, otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Los sábados a las 11 de la mañana, quien quiera oír, que oiga. El reconocido programa del comunicador popular Ezequiel Guasora está en La Rebelde. Quien quiera oír, que oiga.
los sábados de 11 a 13. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. En estas vacaciones volvió Tecnópolis, la mega muestra de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica. Desde el 15 de julio, miércoles a domingos de 12 a 19. Tecnópolis, 12ª edición, la potencia de lo colectivo. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia. Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Federico Enriquez Zambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail zambucetear@hotmail.com. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Esta noche Roberto Paiva, Zulma Valentina Gómez, Susi Santiago, estamos entrevistando a Rebeca Alio de Colonia, Uruguay, hablando sobre la crisis hídrica. Y hago una pausa para leer un mensaje que nos envió la Comisión de Derechos Humanos desde Trenquelauquen. Dice: Huipalazo en todo el país, en apoyo al pueblo jujeño que está siendo brutalmente reprimido ya hace días por el gobernador Gerardo Morales por defender el territorio, las fuentes de agua dulce, el trabajo digno y la educación de calidad. Por esto decimos: abajo la reforma, arriba la Huipala. Trenquelauquen se suma a la convocatoria nacional para apoyar y dignificar nuestro buen vivir. Jueves 11 en la Plaza Central, lleva tu Huipala. Hay un espacio de ofrendas a la Madre Tierra, por lo que podés llevar tu intención y ofrenda. La ICRIMBO, Trenquelauquen y Comisión de Derechos Humanos de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Gracias, compañeros, y creo que esta movilización va a ser muy grosa en todo el país. Y seguimos con Rebeca Alio charlando sobre esta situación y las implicancias. Era muy lindo escuchar a Facundo hablar de lo que sería justo, y la verdad que hay tantas cosas, ¿no? Tantos sueños que están comprometidos en las causas justas de todo tipo, y las traemos a cada programa. Cada martes traemos cooperativistas, personas que se ocupan del medio ambiente, personas que se ocupan de la economía, mujeres como las mujeres de Rosario, y la verdad es que a veces nos decimos qué fuerza que hace falta tener para seguir en la lucha, ¿no? Otra que remar en dulce de leche repostero. Se hace difícil. ¿Cómo ve la situación, Rebeca? ¿Cómo pensás que va a evolucionar esto? ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo pensás que va a evolucionar? ¿Cómo va a evolucionar? No sé cómo va a evolucionar, no tengo certeza, bueno, obviamente que no. Pienso que
que frente al incremento puntual del caudal de agua y algunas medidas que se fueron tomando, probablemente mejore la situación. Creería que va a costar mucho, o mi opinión por lo menos es que va a costar mucho salir de la crisis hídrica, más allá de que, o mal llamada crisis hídrica, tal como lo decía Robert, porque se podía haber previsto. No sé, tengo como la sensación de que vamos a quedar instalados acá un rato, en este vaivén, que podrá mejorar, que podrá bajar, pero volver a una situación más despreocupada va a tardar. Y como profesional de la psicología, ¿vos estás trabajando, estás en este momento teniendo pacientes? Sí. ¿Cómo vive la gente esta situación? ¿Lo lleva a sus sesiones? Bueno, acá no tanto. Acá no tanto porque en Colonia no tenemos problema con el agua. Aún. Y esperamos no tener. Claramente. Pero entonces acá no es una... Lo vivimos más a nivel de facultad, de compañeros, de mis hijas, de familia que tenemos en Montevideo, amigos, pero acá a nivel de consultorio no es una... No. No llega todavía. No, y además, a pesar de que somos un país muy chiquito, la capital reúne... Está todo muy centralizado y entonces es como que siempre es muy difícil que las preocupaciones se extiendan a todo el territorio nacional, ¿no? Salvo los que tenemos una preocupación genuina, pero bueno, el interior siempre es un poco olvidado y acá ya hacemos un poco de crítica de lo que en parte nos pasó como fuerza opositora, que nos olvidamos un poco también del interior y acá estamos en esta situación actual, pero sí cuesta un poco, más allá de que ahora todo es masivo con los medios de comunicación, las redes, bla, 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 no se problematiza tanto como en la capital, y más que es feo y es triste, pero realmente muchos piensan que es un problema de los montevideanos y de los canarios, que son los habitantes de Canelones. Sí, pero yo creo que la sociedad es un organismo y como tal, cuando se enferma una parte, más tarde o más temprano se resiente el resto. Claro. A ver, de eso no tenemos dudas, pero no es un tema, y además es un tema que recién ahora las causas ambientalistas están tomando un poco más de fuerza acá, entonces... más bien que es como dijo Susi, el agua es un recurso vital y debería ser una preocupación de siempre, debería ser un cuidado que tengamos siempre con o sin crisis hídrica en Uruguay y en todos los países, pero es un tema que te diría yo, que estoy en la rama de la salud mental y que estoy militando para que hablemos más de salud mental, para que escuchemos, para que pongamos los temas y que no sean tabú y tal. Creo que las causas ambientalistas también tenemos que militarlas, ¿no? Sí, sin ninguna duda, claro que sí. Bueno, bien. ¿Qué te parece? ¿Le damos un poco a Santa Fe o no? Sí, claro. Susi tiene mucho para contarnos ahí. ¿Nos acompañás en esto, Rebeca? Sí, me quedo. Perfecto, gracias. Bueno. Santa Fe. Es muy interesante lo que ha pasado en Santa Fe. Ha votado solamente el 67% del padrón, nada más. El 67% del padrón, y hay un gran porcentaje de ese padrón que fue un voto castigo. Muchos votos impugnados, muchísimos votos impugnados.
y en blanco, porque las boletas eran sábanas impresionantes, de un tamaño mínimo que con lupa únicamente se podía mirar. Eran 5 boletas. Lo interesante de esto, y me voy a referir a un comentario que hizo hoy Roberto Caballero en su editorial de la mañana, es de Gramsci presente en Rosario. Ustedes recuerdan que en estos programas hemos hecho nosotros entrevistas al Tambo La Resistencia, sí, hemos hecho entrevista a Sebastián Antonio de la EPA, la Empresa Pública de Alimentos. Eso es Ciudad Futura. Ciudad Futura, el candidato de Ciudad Futura, que iba junto con Roberto Zuckerman, José Monteverde, ganó por la Intendencia de Rosario en estas PASO, pero muy, muy, muy bien. Y se hablaba, y me parece muy bien la referencia de Caballero, de Gramsci, porque realmente es un movimiento de jóvenes que ha trabajado en forma horizontal, con referentes fuertes y desde lo local, buscando siempre poner en las concejalías gente que iba rotando, joven, activa, gente que ha dejado el 70% de su sueldo en el partido para que sea utilizado en los comedores escolares y en las campañas electorales. Y porque no se quieren acostumbrar a tener cargos rentados a los cuales después queden apegados y sientan perderlos cuando no los ganan. Es realmente maravilloso saber que pasa eso. Y otra cosa muy interesante, mucha gente de nuestro palo ha votado un voto muy particular. Por ejemplo, han votado a Puyaro, que es un socialista asociado a Larreta, para que no gane Carolina Lozada. Ha hecho un voto, estrategia, digamos, peligrosa la estrategia, pero no creo que todos los votos que creen Juntos por el Cambio que se han llevado sean de Juntos por el Cambio. Ha habido mucha picardía en esta votación y hay mucha gente que no ha ido a votar porque espera las votaciones definitivas. Es un caso muy interesante para ver, porque los votos del peronismo que se tuvieron en la última elección no se han movido. Lo que se han movido son los de voto castigo, que son esa masa poblacional, votante, que anda por ahí dando vuelta y que termina votando después según el candidato que le guste, ¿no? Pero bueno, hay que seguir militando y fuerte, y muy fuerte, porque nosotros seguimos haciendo la ronda frente a los tribunales federales. Hoy tuvimos un caso terrible de Franco Casco, un joven que mató a la policía después de torturarlo de una manera atroz, y sin embargo se utilizaron recursos del gobierno para pagar los mejores abogados para que estos policías hoy fueran declarados libres en los tribunales federales. Así que seguimos marchando porque realmente pensamos que esta justicia o mafia, tenemos que seguir peleando para que haya justicia y no mafia. Es muy interesante lo que está pasando en Santa Fe, es muy interesante. Para la movilización del 20 de julio, el Día del Amigo, se está movilizando muchísima gente, realmente este ruidazo en apoyo a Jujuy creo que va a ser multitudinario. Ojalá se dé en todas las ciudades de la Argentina. Los hermanos jujeños nos necesitan.
Nada más. Gracias, Susi. Dayana, adelante. No es poco. Qué lindo informe. Saben que el 12 de julio fue el aniversario del nacimiento de Juana Zurduy. 12 de julio. Y vamos a recordarlo con un audio y un tema musical, si es tan amable, Dayana. La independencia nacía en América, pero el Alto Perú seguía gobernado por los españoles. Tras varias derrotas del ejército libertador, los patriotas se refugian en las montañas. Allí crean las republiquetas, guerrillas que detendrán el avance realista hacia el sur. Yo quiero pelear por la libertad. Sin miedo al peligro y en un contexto dominado por varones, se destaca una mujer mestiza, Juana Zurduy, quien lucha junto con su marido, Manuel Asensio Padilla. La líder guerrillera será seguida y amada por criollos, indios y mestizos. Que no tardará en llegar a nuestra patria. El 5 de mayo de 1816, Juana Zurduy, al frente de 30 fusileros criollos, con su cuerpo de amazona y 200 indios, combate al ejército realista en la batalla de El Villar. ¡Vamos, Amazonas! ¡Vamos al ataque! ¡Avancen, soldados! ¡Sin misericordia contra el enemigo! Juana mata al jefe español y arrebata su bandera. Por este hecho, es reconocida y premiada por el gobierno de Buenos Aires. El Ejército Libertador concede el grado de teniente coronela a la señora Juana Zurduy de Padilla. ¡Viva la patria! ¡Viva! Señora, en reconocimiento a su valor, don Manuel Belgrano le envía su sable como obsequio. Pese a su trayectoria y habiendo combatido junto a Belgrano y Güemes, Juana vuelve a Chuquisaca, donde se había criado, sumida en la pobreza. Así vive otros 40 años, hasta que muere, un 25 de mayo de 1862. La propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por su esclavitud, mas no los que defienden su dulce libertad, como nosotros. En 2009, lo hacemos. el Estado argentino reconoció su valor en la lucha por la independencia y promovió su ascenso post-mortem al grado de generala de la nación. ¿Usted qué diría, doña Betania? ¿Esto es para las mujeres rebeldes? Como lo fue Juana Zurduy. Sí, señora. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria gras, desvelada recorro su faz. El español no pasará, mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, por del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
terminando la noche, vamos a irnos despidiendo. Rebeca, te agradecemos enormemente tu presencia y bueno, te invitamos a despedirte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la preocupación también por lo que estamos viviendo acá en Uruguay. Si bien no soy una experta en el tema, claramente, bueno, la visión de la parte de la sociedad sí la tengo y bueno, espero haber contribuido para que estén un poco más informados vuestros oyentes y estamos a las órdenes. Un abrazo a todos. Igualmente, Rebe, gracias. Chau, chau. Gracias, Rebeca, fue un placer escucharte y conocerte. Recién en el tema de que se hablaba de Juana Zurduy, dijo una frase muy... La gente que lucha por su esclavitud. ¡Wow! ¡Qué frase!, ¿no? ¡Qué frase! Realmente, que no sea nuestro lema, luchemos contra nuestra esclavitud. Y bueno, un abrazo a los hermanos jujeños. El jueves le mandamos toda la mejor energía. Abrazo a todos y a todas. Muy buen programa. Lo que deseo para todos y para todas es justicia. Justicia para Jujuy, justicia para Argentina, justicia para nuestros recursos naturales que son finitos, no son para que se los lleve nadie. Quien hablaba es Zulma Valentina Gómez, antes de ella Susi Santiago, se despidió Rebeca Alio. Tu turno, Roberto Paiva. No, más todavía, más que puedo decir, ¿no? Hay que estar el 20 con el Día del Amigo, que es el Día del Amigo jujeño y de todos los argentinos y de toda la patria grande que sigue luchando por estar un poco mejor. Gracias a todos, será hasta el martes. Facundo, falta que Facundo se despida. Perdón, Facundo, dale, tu turno. Muchas gracias, Susi. Bueno, saludo grande a todas, a todos y deseo que tengamos la fortaleza necesaria para seguir aguantando y seguir luchando y que no tengamos miedo, jamás tengamos miedo. Un saludo grande. Coincido con vos, Facundo, el miedo paraliza, el miedo no deja avanzar. Gracias, resistir, Facundo. nunca desistir. Me estaba olvidando de Facundo, perdón por eso, Facundo. Bueno, se despide Ricardo Con también. Será hasta el martes que viene. Gracias a todos. Esto ha sido una tarea colectiva, como siempre, de producción. Y nos vemos el martes en el programa Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz. Los invito a escuchar un poema recitado por Rafael Solano. Gracias, Dayana y Tati Álvarez. Hasta el martes. Somos tus fueros. Podrán notificarte corporativos cuervos de la mafia. Podrán teñir de odio sus turbios expedientes, sentenciarte a prisión, ponerte grilletes y cadenas. Podrán hacerte transitar laberintos judiciales, estrados del horror y de la coima. Podrán fotografiarte encapuchada, subiendo a un auto entre custodios. Podrán sacarte esposada por la puerta de atrás de la venganza. Incluso querrían fusilarte si pudieran, con los medios transmitiendo en vivo y en directo. Pero hay un pueblo, compañera, que no olvida. Un pueblo que tenía trabajo, cunas, hospitales, escuelas y talleres, universidades y satélites. Un pueblo que comía, un pueblo libre que reía, que tomaba vacaciones y que amaba. Somos tus fueros, compañera. Y si algo de lo dicho apenas se esbozara, tronaremos, como sabe tronar un pueblo agradecido. Somos tus fueros, compañera. Somos tus fueros. Y aquí estamos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está...
WhatsApp de la red.